¿Alguna vez sentiste que, aún orando, Dios no responde? ¿Tuviste la sensación de que el cielo guarda silencio mientras tu corazón grita? Elí, el sacerdote de Israel, conocía bien esa sensación. No era un hombre cualquiera, era el sumo sacerdote, el líder espiritual de la nación. Pero aún así, Dios guardó silencio ante él. La historia comienza en Silo, lugar donde estaba el tabernáculo del Señor. Un lugar sagrado donde el pueblo se reunía para adorar y ofrecer sacrificios, y allí servía a Elí. Pero el ambiente ya no tenía el mismo peso de la gloria de Dios. Las ofrendas se presentaban, pero el fuego del cielo no descendía. Las oraciones subían, pero no había respuesta. ¿Y por qué? Porque había algo oculto, algo que crecía en las sombras, dentro de la propia casa del sacerdote. Elí tenía 2 hijos, Hofni y Finés. Ambos también servían como sacerdotes, pero sus acciones eran un escándalo ante Dios. Despreciaban las ofrendas, robaban la grasa de los sacrificios antes de ser quemada, e incluso se acostaban con mujeres a la entrada de la tienda de reunión. Pero los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento del Señor. Primera de Samuel 2:14. Imagínate eso. Sacerdotes que no conocían al Dios al que supuestamente servían. Una afrenta silenciosa pero constante. Y el pueblo lo veía todo. El temor a lo sagrado disminuía. El respeto por las leyes de Dios se volvía burla. El corazón de la nación enfermaba, y Elí, el padre y líder espiritual, lo sabía, pero no actuaba. Quizás hubo noches en que Elí se sentaba solo en la oscuridad, los ojos cansados, sintiendo cómo la presencia de Dios se alejaba. Tal vez lloraba en silencio susurrando, ¿dónde fallé? Los reprendió, sí, pero con palabras suaves, sin consecuencias, sin firmeza, sin arrepentimiento. ¿Por qué habéis pisoteado mi sacrificio y mi ofrenda que mandé en mi morada? ¿Y honras a tus hijos más que a mí? Primera de Samuel 2:29. Esa fue la acusación de Dios, directa, dura, innegable. Y aquí reside el misterio que atraviesa generaciones. ¿Cómo puede un hombre de Dios ser rechazado por el mismo Dios? La respuesta no está solo en las acciones, sino en las omisiones. Elí falló como sacerdote, sí, pero más que eso, falló como padre. Prefirió la paz doméstica a la santidad. Prefirió mantener a sus hijos en el altar, incluso cuando ya estaban profanando el nombre del Señor. Elí conocía la verdad, pero eligió el silencio. Y ese silencio costaría caro. Quizás ahora te estés preguntando, ¿he sido cómplice de algo que Dios reprueba? A veces lo que parece amor es en realidad cobardía disfrazada, y lo que parece protección puede estar retrasando el juicio de Dios sobre algo que debe ser corregido. Si sientes que Dios ha guardado silencio, quizás sea hora de revisar no solo lo que haces, sino lo que has dejado de hacer. Hay heridas que cierran por fuera, pero sangran por dentro. Y a veces lo que está escondido en la piel es solo el reflejo de lo que grita el alma. Elisa regresó al día siguiente con la cabeza ardiendo. Había pasado la noche sin dormir, dando vueltas en la cama, preguntándose si se estaba volviendo loca. Pero loca o no, ella había visto la lágrima caer, y nadie se lo quitaría. Esta vez decidió actuar diferente. Llegó temprano y pidió cuidar sola del paciente esa mañana. Lo disimuló bien. Dijo que quería fortalecer el vínculo con el caso. Se rieron, pero accedieron. Comenzó el baño con calma. Toalla tibia, guantes delicados. Iba limpiando el cuerpo del anciano como si desempolvara una historia olvidada. Y fue ahí, a la altura de las costillas del lado izquierdo, que sus ojos se detuvieron. Una cicatriz, pequeña, superficial, pero con una forma extraña. No era una marca de cirugía, ni de caída, ni de esas líneas torcidas de una herida de la infancia. Era un dibujo, un trazo algo curvo que parecía una letra antigua, o un símbolo tribal, algo hecho con cuchillo fino o hierro caliente. Y lo más extraño, no figuraba en el historial médico. «¿Qué es esto, señor Osvaldo?», susurró, sintiendo que el pulso se le aceleraba. Tomó la tablet de la clínica, accedió a los archivos internos, rebuscó todo el historial del paciente. 5 internaciones,
3 cirugías, derrame cerebral, ACV isquémico, pero ni una mención a esa cicatriz. Más aún, según los exámenes, esa región nunca había sido tocada por un bisturí. Entonces, ¿de dónde venía? Le tomó una foto, a escondidas, y fue hasta la cocina. «Leo, ¿me puedo preguntar algo?», dijo, llamando al auxiliar de enfermería. «¿Y qué fue ahora, Elisa? ¿Vas a decirme que te dio los buenos días?» «No, quiero que veas esto». Le mostró la imagen de la cicatriz. Leo abrió los ojos de par en par. Tragó saliva. «Esa marca es igualita a la de un tipo que apareció muerto aquí cerca el mes pasado. La policía creyó que era cosa de secta o ritual». Elisa sintió que el estómago se le convertía en piedra. «¿Hablas en serio?». «Te juro, era un símbolo. También lo tenía en el pecho, igual, solo que el de él estaba cortado profundo». La mano de Elisa tembló. «Leo, eso está en el cuerpo de Osvaldo, y él está llorando, parpadea, reacciona, está despierto por dentro». Su colega rió, pero con nerviosismo. «Elisa, si eso es cierto, acabas de meterte en un hoyo muy hondo, y tal vez sin salida». Dicen que quien busca, encuentra. Pero nadie te advierte que lo que encuentres puede ser peor que lo que perdiste. Elisa pasó el resto del turno como quien caminara sobre vidrio. Cada paso en el pasillo, cada clic en la computadora parecía sonar demasiado. Pero lo peor era el silencio en el cuarto de Osvaldo. Un silencio que pesaba como un secreto mal enterrado. Esa noche, cuando todos se habían ido, volvió al cuarto. Se sentó junto a la cama. Respiró hondo y susurró: «No sé si puede oírme, pero si me oye, parpadee. Por favor, parpadee de nuevo». Nada. Vi su lágrima. Vi la cicatriz. Estoy tratando de entender. Ayúdeme. Y entonces, por primera vez, el dedo meñique de su mano derecha tembló. Fue mínimo, casi imperceptible, pero sucedió. Elisa se cubrió la boca con ambas manos. Las lágrimas brotaron sin aviso. Aquello no era un reflejo involuntario. Era una respuesta. Tomó un cuaderno de notas y escribió: «Parpadeo igual a sí. 2 parpadeos igual a no. Movimiento del dedo igual a emergencia». Volvió al día siguiente con el cuaderno y repitió la prueba. Un parpadeo, luego otro. El dedo no se movió. Era como si Osvaldo estuviera colaborando. Pero lo que parecía un milagro se volvió un problema cuando apareció sin previo aviso la hija mayor de Osvaldo a media tarde. Alta, elegante, perfume caro y una mirada de quien jamás lloró de verdad. «¿Quién eres tú?», dijo, sin saludar. «Soy Elisa, la nueva enfermera. Estoy cuidando a su padre». «Ah, otra más. Aquí no duran. Él no responde. Lo sabes, ¿verdad?». Elisa sonrió de lado. Irónico. «El silencio no siempre significa ausencia, señora. A veces es protección». La mujer frunció el ceño. «No quiero que lo manipules demasiado. Cuidado con su piel. Está frágil. Ya he tenido problemas con otras enfermeras que querían jugar a detectives». Se fue sin mirar al padre. Sin un toque, sin una palabra. Solo firmó papeles y se marchó. Elisa esperó a que el pasillo se vaciara. Fue al cuarto y susurró: «¿Usted conoce esa cicatriz?». Parpadeó. «¿Fue alguien de su familia?». Parpadeó. «¿Fue ella?». 2 parpadeos. Ella anotó: «¿Usted quiere ayuda para contar la verdad?». Parpadeo. Y en ese momento,
Elisa entendió que Osvaldo no era solo un hombre atrapado en su cuerpo. Era un testigo vivo de algo podrido. Algo que su familia quería enterrar, pero que aún estaba ahí, grabado en la carne y en la memoria. Familia, hay algunas que ni el apellido valen, solo heredan el dinero y esconden la vergüenza. Esa noche, Elisa no pudo contener la inquietud. Usó la cicatriz como punto de partida y comenzó una verdadera investigación silenciosa. Primero revisó los registros de la morgue del pueblo vecino. Leo había mencionado a un hombre con la misma marca, y ella necesitaba verlo con sus propios ojos. Y lo vio. Nombre: Samuel Nogueira. Cuerpo encontrado con el pecho abierto, símbolo grabado con cuchillo, sin documentos, sin testigos. La policía archivó el caso como crimen ritual, pero lo que más llamó la atención de Elisa fue una foto antigua en uno de los periódicos locales. Samuel junto a Osvaldo, jóvenes, sonrisas amplias, mismo reloj, misma pulsera en la muñeca izquierda. Y ahí, el clic. Elisa regresó corriendo a la clínica. Esperó a que fuera de madrugada. Tomó el llavero del armario de documentos restringidos que un auxiliar siempre dejaba mal cerrado y fue a la sala de archivos confidenciales. Allí encontró una caja polvorienta con el nombre Feraz. La abrió con cuidado. Fotos, recortes, exámenes y una carta rota, quemada en las puntas, escrita a mano. Si algo me pasa, no fue accidente. El símbolo es la clave. Samuel lo sabe. Pero cuidado con Claudia. Ella sabe demasiado. Claudia, el nombre de la hija. Elisa sintió el estómago retorcerse. Ella no era solo una enfermera lidiando con un caso clínico. Había tropezado con un crimen antiguo encubierto con dinero y apariencias. Al día siguiente, probó algo nuevo. Señor Osvaldo, ¿usted recuerda a Samuel? Parpadeo. ¿Sabe lo que le pasó? Parpadeo. Elisa, con permiso. Era Claudia. Otra vez, con esa sonrisa torcida y una voz más helada que antes. Necesito su ayuda para escoger un nuevo fisioterapeuta. El anterior fue despedido. Por exceso de celo, digamos. Elisa fingió sonreír, pero sintió la alerta subirle por la espalda. Claro, estoy a disposición. Pero al darse la vuelta para salir, lo vio de reojo. El ojo de Osvaldo muy abierto, como si gritara en silencio. Anotó. ¿Claudia está ocultando algo? Samuel era su amigo. La marca es una clave. Y por primera vez sintió miedo de seguir adelante. La peor sensación del mundo es saber una verdad que nadie quiere oír. Y peor aún, que algunos pagarían caro por mantenerla enterrada. Después de todo eso, Elisa ya no podía hacer lo básico sin sentir la presión sobre sus hombros. Cada medicamento, cada firma, cada mirada cruzada del equipo parecía estar siendo vigilada. Pero sabía que no era paranoia. Había alguien intentando silenciar todo eco del pasado. Y ese alguien tenía nombre, apellido y la llave de la sala administrativa. Decidió entonces buscar ayuda. Programó una reunión fuera del hospital con un antiguo profesor de bioética, el doctor Hugo Mariani. Un señor de voz suave y mirada aguda,
que ya había visto más podredumbre de la que cualquier alma puede soportar. ¿Estás segura de que él está consciente?, preguntó después de escuchar todo. No solo consciente, él recuerda y tiene miedo. ¿Y esa cicatriz dijiste que parece un símbolo ritual? No solo parece, es el mismo que encontraron en un muerto vinculado a la familia. Vi la foto, eran amigos. Hugo pasó la mano por el mentón, mirada fija. Elisa, tienes que salir de esa casa ya. Esto no es solo un asunto de enfermería, esto es un crimen encubierto. Y la gente con dinero no perdona a quien destapa heridas. ¿Y si soy la única que pueda ayudarlo? Entonces prepárate, porque cuando la verdad amenaza con salir, los lobos aparecen con piel de cordero. Elisa volvió a la clínica decidida a documentarlo todo, cada parpadeo, cada señal. Instaló discretamente una microcámara en el estante de libros. Y esa noche obtuvo la mayor confirmación de todas. Señor Osvaldo, ¿usted quiere contar lo que pasó aquella noche con Samuel? Parpadeo. ¿Recuerda el lugar? Parpadeo. Fue aquí, en la mansión de la familia. Parpadeo. Fue su hija Claudia quien dio la orden. Parpadeo. Silencio. Pero no un silencio cualquiera. Era un silencio denso, de quien responde sin poder hablar. Elisa llevó el video a un técnico amigo, que confirmó: hay movimiento ocular voluntario y reacción emocional. Ese hombre está consciente. Intentó contactar al Ministerio Público. Fue ignorada. Intentó hablar con periodistas. Nada. Envió el material de forma anónima a una ONG. 2 días después, fue suspendida de la clínica. ¿El motivo? Conducta invasiva con paciente de alto riesgo. Pero Elisa lo sabía. Aquello era una advertencia, un intento de silenciar. Volvió a casa temblando, apenas cerró la puerta y su celular vibró. Número desconocido. Mensaje corto. Has ido demasiado lejos. Cuidado. Y en ese momento lo entendió. No se trataba solo de salvar a un paciente. Se trataba de sobrevivir a la verdad. Hay verdades tan pesadas que cuando uno intenta cargarlas solo, el mundo lo llama loco. La suspensión llegó como una sentencia disfrazada. Le dieron 30 días para reflexionar sobre conductas inapropiadas. Pero lo que había detrás era mucho más sucio que cualquier alegato en papel membretado. Elisa pasó los primeros días tratando de conservar la cordura. Se despertaba empapada en suero, soñando con ojos que parpadeaban en la oscuridad. Intentaba desconectarse de todo, pero era imposible. El rostro de Osvaldo, las lágrimas, la cicatriz, volvían siempre. Y fue al 5.º día, sentada frente a una taza de café frío, cuando golpearon a su puerta. Un sobre marrón, sin remitente, con una sola frase escrita enfrente. Él intentó advertir. Ella quemó las pruebas. Dentro, una foto antigua. Casi desvanecida, mostraba a una joven con vestido blanco manchado de sangre, y a su lado, el hombre de la cicatriz, Samuel. Al reverso de la foto, escrito con letra temblorosa: ese vestido fue escondido. Está en la mansión. Sala azul, detrás del estante. Elisa sintió que el corazón se le detenía. La sala azul era donde estaban los libros de derecho del padre. Claudia siempre cerraba esa puerta con llave, pero Elisa ya había visto la llave. Era de metal plateada con un pequeño símbolo, el mismo de la cicatriz. Sabía que no podía entrar sola, y más aún, si lo intentaba y era descubierta, no habría vuelta atrás, pero ese vestido podía ser la única prueba física que quedaba de un crimen enterrado. Fue a casa de Leo. El auxiliar le contó todo.
«Te volviste loca», dijo él, con los ojos abiertos como plato. «Tal vez, pero si tengo razón, ese hombre fue testigo de un asesinato y apenas intentó contarlo, sufrió un ACV de la nada. Nadie investigó nunca. ¿Está diciendo que lo drogaron? ¿Que fue inducido? Estoy diciendo que hay una mujer elegante llamada Claudia que escondió el pasado con la misma frialdad como que cierra la puerta del propio cuarto de su padre». Leo guardó silencio. Luego se frotó la cara. «Si vas allá, voy contigo. ¿Estás seguro?» «No, pero alguien tiene que ver esto hasta el final». La noche siguiente, saltaron la reja lateral de la mansión. Leo conocía los horarios del guardia. Usaron una copia de la llave de la cocina que él mismo había hecho por precaución y que nadie sabía. Llegaron a la sala azul, cerrada con llave. Pero Leo había aprendido un truco con su tío cerrajero. Un pedazo de radiografía entre el pestillo y la cerradura, un empujón firme y la puerta se abrió. Elisa corrió hacia el estante, tocó los libros, retiró una hilera falsa y allí estaba. Un compartimiento de madera, cerrado con un pequeño candado antiguo. Lo rompió con una pinza. Dentro, el vestido blanco, manchado y aún húmedo en algunas partes. Y junto a él, una carta arrugada, escrita por Samuel. «Elisa, tenemos que irnos ya». Desde el pasillo se encendió una luz. Pasos. La puerta de la sala azul comenzó a abrirse. La puerta crujió como si gritara. Elisa se quedó congelada. Leo cerró los ojos por un segundo y contuvo la respiración. Los dos tenían el vestido ensangrentado en las manos y la carta. Todo aquello podía ser prueba de un crimen o el boleto directo al final de la línea. Pero la puerta se abrió lentamente y quien entró no era Claudia. Era una niña, pequeña, cabello recogido en 2 coletas, vestidito celeste y un osito en la mano. Miró a Elisa y Leo con curiosidad e inocencia. «¿Tú eres la señora que le lee cuentos al abuelo?», preguntó, como si todo eso fuera lo más normal del mundo. Elisa intentó respirar. «Sí, ¿y tú, cariño?» «Soy Julia, hija de la tía Claudia. Te vi llorando en el cuarto del abuelo el otro día. Él también lloró, ¿no?». Elisa sintió el pecho apretarse. «¿Viste eso?». La niña asintió, y entonces miró directo al vestido en manos de Elisa. «Ese era de mi abuela, ¿verdad?». Silencio. Leo miró a Elisa. Ella tragó saliva. «Sí, lo era». «¿Cómo lo sabes?». La niña señaló el símbolo bordado en el borde. «Hay uno igual en el cuarto del abuelo, debajo de la cama, pero mamá dijo que nunca hablara de eso». Elisa se arrodilló frente a la niña. «Julia, ¿alguna vez escuchaste hablar a tu abuelo?». La niña dudó. Se mordió el labio. Luego asintió. «Una vez, de madrugada, dijo el nombre del tío, muy bajito. Samuel, perdóname». Esa frase golpeó como un rayo. Elisa sintió que las piernas le fallaban. Leo le sostuvo el hombro para mantenerla en pie. «¿Puedes mostrarme qué hay debajo de su cama, cariño?», preguntó Elisa con voz suave. La niña asintió. Pero entonces un grito resonó desde el piso de arriba. «¡Julia!». Era Claudia, voz dura, furiosa. Los pasos bajaban la escalera. La niña tembló. «Tengo que irme», dijo Julia, corriendo. Elisa tomó el vestido, la carta y se escondió detrás de una cortina gruesa. Leo apagó las luces. Segundos después, el picaporte giró con fuerza. Claudia entró. Miró alrededor, olfateó el ambiente con desconfianza. Silencio. Se acercó al estante, pasó los dedos por los libros, frunció el ceño. Notó el polvo fuera de lugar. «¿Quién estuvo aquí?», murmuró. Sus ojos se fijaron en la repisa abierta y, por un instante, su rostro se endureció.
pero no dijo nada. Solo se dio la vuelta y salió. Cuando la puerta se cerró, Elisa soltó el aire sin darse cuenta. «Eso fue demasiado cerca», susurró Leo. Ella abrió la carta. Las manos temblaban. «Si estás leyendo esto es porque fracasé. Y lo peor, ella sobrevivió. Intenté detenerla, intenté contar la verdad, intenté advertir a Osvaldo, pero Claudia me amenazó. Dijo que me haría desaparecer como hizo con su propia madre. El vestido es la prueba, la cicatriz es el sello, un pacto hecho con sangre. Si ella te encuentra, corre». Elisa sintió la piel erizarse. La madre de Julia, la madre de Claudia, la mujer del vestido. Quizás la primera víctima. Hay familias que no son árboles, son laberintos, y cuanto más intentas salir, más te pierdes dentro. Elisa pasó el resto de la madrugada despierta, escondida con Leo en un cuartito de materiales desactivado al fondo de la mansión. Sabían que, si salían ahora, la posibilidad de ser vistos era muy alta. Y después de lo que habían encontrado, la carta, el vestido, el testimonio de la niña, ya no era solo para un paciente, era sobre sobrevivir. Cerca de las 4 de la mañana, decidieron actuar. Fueron al cuarto de Osvaldo. La puerta estaba entreabierta. Él dormía, o fingía dormir, con los ojos semiabiertos y una respiración casi imperceptible. Elisa se acercó y susurró. «Señor Osvaldo, vi el vestido, leí la carta. Julia confirmó. La verdad está saliendo». Y entonces, por primera vez, el anciano movió la mandíbula. Lento, doloroso, pero claro, como si quisiera hablar. Elisa le puso un bolígrafo en la mano. «Si puede escribir, lo que sea, dígame qué pasó». Nada. Pero giró la cabeza, lentamente. Miró hacia la pared. Ella siguió la mirada y vio una pintura antigua, un retrato familiar. En la esquina inferior, casi borrado por el tiempo, lo que parecía una firma, pero no de artista. Una palabra, un nombre. Elena. ¿Era el nombre de su esposa? Parpadeó. ¿Ella fue asesinada? Parpadeo. Fue su hija. Silencio. El ojo derecho quedó fijo. El izquierdo, una lágrima. Eso decía más que un sí. Elisa tomó el retrato y lo volteó. En la parte trasera, otro billete, escrito a mano. Decía, ella sabía demasiado. Intentó escapar, no pudo, guardé todo en el invernadero. El broche, el diario, el frasco, si aún están ahí, ten cuidado. El corazón de Elisa casi se detuvo. El invernadero de la mansión se usaba para plantas ornamentales. Casi nadie iba ahí y quedaba aislado detrás del jardín interno. Era el único lugar que Claudia nunca cerraba, porque, según decían, nadie se interesaba por flores muertas. Elisa salió con Leo al amanecer, mientras el día nacía sin color. Escaparon por la parte trasera y fueron directo al invernadero. Forzaron la tranca oxidada. El olor ahí dentro era fuerte, sofocante y cargado de recuerdos. Entre macetas, hojas secas y herramientas de jardinería, había un baúl antiguo, cubierto por un paño. Lo abrió. Dentro, un broche en forma de rosa dorada, un frasco vacío con restos de líquido ámbar y un diario, escrito a mano, con caligrafía delicada, de mujer. Primera página. Si algo me ocurre, que Elisa lea esto, porque solo ella escuchó llorar a mi marido, y solo ella tuvo el valor de ver. Elisa cayó de rodillas, las manos temblaban, los ojos llenos de lágrimas. Aquello no era solo una advertencia, era un grito de socorro más allá de la muerte. Y ahora tenía la prueba. Pero lo que aún no sabía es que Claudia también estaba leyendo desde lejos y ya preparaba su próxima jugada. Israel recibió lo que pidió, un rey. Saúl fue ungido.
Tenía apariencia, fuerza, presencia, pero no tenía el corazón de Dios, y con el tiempo eso se volvió evidente. Desobedeció, mintió, actuó con orgullo. Y una vez más, Dios rechazó a un hombre. Me arrepiento de haber puesto a Saúl como rey, porque se ha apartado de mí y no ha cumplido mis palabras. Primera de Samuel 15:11. ¿Percibes el eco? De Elí a Saúl, el patrón se repite. Hombres que conocen la verdad, pero eligen el camino más fácil. Hombres que desprecian el altar, priorizan el estatus, ignoran la voz de Dios. Y el resultado siempre es el mismo: rechazo. Pero aquí está la conexión profunda. Quien anuncia el rechazo de Saúl es el mismo niño que escuchó el rechazo de Elí. Samuel, ahora anciano, marcado por el dolor de ver la historia repetirse. Samuel llora por Saúl, intenta defenderlo. Pero Dios le dice: ¿hasta cuándo llorarás por Saúl habiéndolo yo desechado? Primera de Samuel 16:1. El profeta que vio la caída de una generación ahora veía la caída de otra. Y esto nos lleva a reflexionar. ¿Estamos llorando por lo que Dios ya ha decidido dejar atrás? Insistimos en mantener vivos ministerios, relaciones, sistemas que Él ya ha juzgado. Samuel lloraba, pero Dios ya estaba listo para actuar. Porque incluso cuando rechaza a un hombre, Dios jamás abandona su plan. Samuel fue a la casa de Isaí. Allí encontró a un joven improbable, olvidado, sin nombre, pero con un corazón conforme al de Dios: David. Y allí, lejos de los reflectores, lejos de los tronos y los templos, Dios inició una nueva línea, no por estatus, sino por obediencia. La lección: Dios rechaza, sí, pero nunca sin propósito. Cada caída, cada dolor, cada silencio prepara el escenario para un nuevo comienzo más grande. Elí murió, sus hijos también. La descendencia fue cortada como un árbol que se seca desde la raíz, pero la maldición no terminó ahí. Años después, durante el reinado de Salomón, un descendiente de Elí llamado Abiatar aún servía como sacerdote. Pero cuando apoyó al hombre equivocado para el trono, Adonías, en vez de Salomón, fue removido, expulsado. Y en ese momento, la profecía de Dios se cumplió por completo. Así expulsó Salomón a Abiatar del sacerdocio del Señor para que se cumpliese la palabra del Señor que había hablado sobre la casa de Elí. Primero Reyes 2:27. Décadas después, la sentencia seguía resonando. Ese es el peso de la omisión. Elí no mató a nadie, pero permitió que el pecado creciera dentro de la casa del Señor. Protegió lo que debería haber corregido, y Dios, que es paciente pero justo, no lo olvidó. Pero hay algo aún más profundo. Siglos después, en otro tiempo, surge otro sacerdote. Jesucristo, el sumo sacerdote eterno, sin pecado, sin culpa, que también lloró por el templo, que también fue rechazado por los hombres, pero que a diferencia de Elí, dio su vida por el pueblo. Y ahora, gracias a él, ya no estamos bajo maldición. La cruz rompió los ciclos de silencio y rechazo. Ahora cualquiera que escucha, obedece y se entrega, se convierte en templo del Dios viviente. La historia de Elí es una advertencia, pero también un espejo. Si Dios quitó su gloria de un lugar, es porque desea colocarla en otro, tal vez en ti, tal vez en tu casa, pero solo si hay arrepentimiento, santidad, hambre de su presencia.
La pregunta final no es ¿por qué Dios rechazó a Elí?, sino ¿me hallaría él hoy como halló a Samuel?